hecho histórico y documentado del que os voy a hablar en este nuevo episodio de En Tierra de Mourás lo descubrí buscando documentación sobre Ochate entre los fondos documentales públicos del archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Además, tiene que ver un poco con el nombre del podcast, ya que sus protagonistas son unos pequeños seres tan fantásticos como lo son las Mourás. Soy Kela Carrasco. Me llamó la atención porque se trata de un caso documentado sobre sucesos paranormales en una casa calificada en los escritos como encantada, unos hechos que se acontecieron a finales del siglo XVI en la villa de Peñafiel, en Valladolid. ¿Y qué cuenta esta curiosa historia, en la que, por cierto, no intervino la Santa Inquisición, algo raro ya que era bastante habitual por aquellos tiempos? Una historia que desencadenó todo un proceso judicial en un principio ante la justicia de la villa de Peñafiel y finalmente en las altas instancias de la Real Chancillería de Valladolid, quedando, como os digo, reflejado en esos documentos que cualquiera puede acceder a ellos y verlos desde su casa gracias a esos fondos públicos de este archivo. Resulta que en el año 1588, dos vecinos de Ayllón, en Segovia, Diego Martínez Bernal y Ana de Gracia, vendieron una vivienda con bodega y cubas en la villa de Peñafiel, en Valladolid, a un vecino de la misma villa, Lorenzo López, a quien se la vendieron por 500 ducados. Lorenzo, el comprador, les abonó la mitad y se comprometió a pagar el resto más adelante. La casa estaba ubicada en la colocación de la iglesia de Nuestra Señora de Mediavilla, concretamente en la calle de la Puente, y lindaba por ambos lados con otras viviendas, por un lado la de Agustín Díez y por el otro con las casas de María Alonso, viuda de Francisco de Segovia. Hasta aquí todo bien y todo normal, pero pasado un tiempo, no mucho, de vivir en la casa, sobre todo desde el mismo día de San Juan del año 1589, comenzaron a suceder cosas extrañas que causaban terror al servicio, a la mujer e hijos de Lorenzo y a él mismo. Este hombre testificó que los fenómenos ocurrían tanto de día como de noche y los describió sobre todo como cosas que salían volando, cayendo por las escaleras abajo, u objetos que eran arrojados por las ventanas, que de repente aparecían revueltos, desordenados, piedras o ladrillos que salían lanzados de la nada, o cuchillos que eran arrojados hacia los miembros de su familia. Además, cuenta que nadie se atrevía a subir solo a la planta superior de la casa, ya que en ese piso era donde se escuchaban esos ruidos extraños y se sentían hasta temblores, entiendo que de suelo y paredes. Estos fenómenos que hoy conocemos como fenómeno poltergeist, fenómenos paranormales, Lorenzo se lo achacaba a los duendes. Sí, habéis oído bien, duendes. Y es que este hombre y su familia estaban tan amedrentados por estos fenómenos que se vieron obligados a abandonar la casa que se acababan de comprar. La pusieron a la venta, pero el valor de la vivienda había bajado a 100 ducados, ya que nadie quería comprarla. Finalmente, Lorenzo López, abrumado por tan incomprensible situación, puso en conocimiento de las autoridades el caso y lo denunció ante el alcalde mayor de la villa de Peñafiel, el licenciado Daza Maldonado, y el escribano Francisco Rodríguez.
Por cierto, si no lo sabíais, yo tampoco lo sabía, en España en los siglos XVI y XVII la creencia en duendes llegó a adquirir la categoría de problema práctico de jurisprudencia, considerándolo una razón legal y válida el que, si se demostraba ante la justicia que en tu casa había duendes, tenías derecho a poder abandonarla. Así que Lorenzo López solicitó al alcalde mayor que invalidase la venta de su casa y obligara a los anteriores propietarios a que le devolviesen el dinero que había pagado por ella, los 250 ducados. ¿Qué es lo que él alegó para que se le devolviera ese dinero? Pues lo que él alegó fue que los antiguos propietarios no le habían informado debidamente de que la casa que iba a comprar estaba habitada por duendes. Así que, como veis, muchas veces la realidad supera la ficción y lo que estamos acostumbrados a ver en las típicas casas encantadas de Estados Unidos, eso de que se debe informar al comprador si hay fantasmas o no en ella, o si sucedió algún hecho trágico en su interior antes de adquirirla, pues ya lo había solicitado un paisano en un pequeño pueblo de Valladolid en el siglo XVI en España, así que somos pioneros hasta en eso. Lorenzo se reafirmaba diciendo que si se le hubiera informado debidamente de la existencia de esos duendes, él ya no hubiera comprado esa casa. Si os parece, os voy a leer textualmente la descripción que tienen de este documento en el archivo. Ejecutoria del pleito litigado por Lorenzo López, vecino de Peñafiel, con Diego Martínez Bernal y su esposa Ana de Gracia, vecinos de Ayllón, sobre la rescisión del contrato de compra de una casa situada en la parroquia de Santa María de Mediavilla de la citada villa de Peñafiel, por no advertir al comprador que estaba habitada por duendes, trasgos y diablos. Para los antiguos propietarios, como es lógico pensar, la querella de Lorenzo López carecía de fundamento, alegando que ellos no tenían constancia de la existencia de ningún duende en la casa. ¿Qué hizo entonces el alcalde de la villa de Peñafiel ante aquella situación? Pues exigió pruebas, así que ambas partes llevaron testigos y fue cuando salieron a la luz más detalles sobre los supuestos fenómenos paranormales que se sucedían en la casa. Los testigos de la parte de Lorenzo conocían la vivienda muy bien, ya que habían vivido en ella. No me refiero a los miembros de su familia, sino que buscó a antiguos inquilinos del inmueble. El testimonio más antiguo pertenecía a Antonio Ruiz, un vecino que hacia el año 1550 había residido en aquella misma casa con sus padres y su hermano. Este testigo explicó cómo a medianoche, estando en la cama, acostado con su hermano, escuchó a alguien bajar las escaleras haciendo ruido, y otra noche escuchó como el jadeo de una persona y tanto se asustó que despertó a su hermano Juan Ruiz para comentarle qué era lo que acababa de suceder. Se levantó a ver si había alguien, pero no había nadie. Pedro de la Cuesta es otro testigo. Había estado viviendo y trabajando en la casa como aprendiz de zapatero junto a Antonio Herrera alrededor del año 1560 y relató cómo una noche, estando todos dormidos, se escuchó un ruido enorme. Su amo le ordenó que investigase a ver de dónde procedía aquel ruido, que al parecer venía de una sala en donde había unas arcas y donde pudo observar cómo éstas se abrían y cerraban solas, produciendo golpes en las cerraduras de las mismas. También contó que vio como un bulto pequeño que subía por las escaleras hasta salir por una ventana que había en lo alto del tejado. Intento resumir estos testimonios porque cuesta bastante leerlos, ya que están escritos en castellano antiguo y hay palabras que las desconozco, yo creo que ni siquiera existen en la actualidad. En tierra de Mouras.
Otro testigo, Lope de Marquina, cuenta una experiencia más desagradable durante el año que permaneció viviendo de alquiler en la casa. Confesó sentir puro terror cada vez que tenía que subir a la parte alta. Cuenta cómo desde esa planta algo hacía ruidos y arrojaba objetos por las escaleras. Algunas de esas cosas que arrojaba le producían auténtico terror. Por eso evitaba subir a la parte de arriba, sobre todo por las tardes y por las noches. Cuenta cómo un jueves antes de la Pascua subió para asearse y hacer sus necesidades, y estando allí haciendo lo que estuviera haciendo, nos lo podemos imaginar, sentado en un orinal, por ejemplo, le dieron un golpe por detrás, pero no pudo ver ni quién ni con qué le golpearon. Súper asustado y no atinando a bajar por las escaleras, en mitad de estas algo le lanzó, pone en el documento, un adobe, yo entiendo que es una piedra o como un ladrillo, que le pasó por el hombro, a ras del hombro derecho, pero allí no había persona alguna que se lo pudiera lanzar. Según este testigo, lo que él había vivido probaba la existencia de duendes en la casa o algún tipo de entidad maligna. Lope de Marquina termina diciendo que después de un año se fue de allí a vivir a otro lado y que jamás volvería a la casa encantada, ni aunque le dejaran vivir en ella gratis. María Sacristán, una de las criadas de Lorenzo López, también narró su experiencia. Quizás los testimonios más estremecedores sean los suyos. Esta chica contó cómo, estando en la planta de arriba, y es curioso que en la narración de los hechos prácticamente todos los testigos coincidan en este punto, en la planta de arriba, pues esta mujer, estando en esta parte alta de la casa sin que nadie más estuviera con ella, de repente notó como algo le arrojó encima un montón de tierra y yeso. Tras esto bajó junto a sus amos para contarles lo sucedido y ellos le restaron importancia, le dijeron que callase, que no debía de ser nada, o sea, eso, que no le diera importancia al asunto. Pero su historia no se quedaría solo en eso. También cuenta que estando los sábados en el horno, que precisamente se ubicaba en esa planta superior, estando sola, veía cómo los platos volaban, se rompían solos y cómo algo invisible le lanzaba cogollos de piñas secas que habría allí para quemar, para hacer la lumbre junto con la leña. Además de que notaba cómo le tiraban otras cosas que ni veía qué eran ni quién se las tiraba, o sea, como si le lanzaran, le arrojasen cosas invisibles. Estos fenómenos la asustaban y la hacían huir de allí. Y como Lope de Marquina en otra ocasión había sido golpeada por la espalda con un cabestro de cáñamo que luego del golpe cayó junto a sus pies. Esto fue definitivo para comunicarle a sus amos que no podía vivir allí y que regresaba a casa de su padre por miedo, a pesar de seguir yendo a trabajar. Otra de las cosas que contó esta criada que vivió en la casa antes de huir ya definitivamente, fue una noche mientras fregaba el suelo, que notó cómo algo o alguien le mesaba el cabello y de repente apagó la luz de su candil, el candil que tenía encendido. Y otra noche, subiendo a buscar un poco de basura para llevar al río, notó cómo le arañó algo la cabeza, la frente y la despeinaron, volviendo a apagar nuevamente en el instante la luz de su candil. Tanto miedo le dio esto último que se desvaneció en la misma escalera de la casa. Contó que tanto por el día como por la noche en aquella casa se escuchaban muchos ruidos, muchos golpes, se arrojaban cosas por las escaleras, por las ventanas o eran destapados en sus camas por las noches. También narró cómo un día desapareció un libro de cuentas que su amo había dejado abierto sobre la mesa y volvió a aparecer en otra estancia de la casa debajo de una cama.
Aparte de los hechos vividos por los testigos, por los antiguos inquilinos, la propia familia de Lorenzo López también relató sus vivencias junto a alguno de estos testigos, como la criada María o Antonio Ruiz, antiguo inquilino, que como dije antes, además era vecino de Lorenzo y que de vez en cuando los iba a visitar a la casa. Antonio recuerda que una de las noches que fue de visita, cuando Lorenzo estaba enfermo y encamado, otra de las criadas y una de las hijas del matrimonio bajaron de la planta alta dando voces diciendo que alguien les había apagado el candil y las había estado tocando, y describe cómo un jueves, el día antes de San Miguel del año 1589, estando sentado en el portal de la casa de Lorenzo y Catalina, observó cómo ésta introducía unas monedas en un cajón y al momento se escuchó algo caer, algo metálico. Pensaron que se le podía haber caído alguna moneda y de hecho eso fue lo que dijo Catalina, pero cuando se agachó a mirar vio que se trataba de un dedal. Al verlo, la mujer se santiguó y dijo a Antonio que su hija había estado buscando aquel dedal sin poder encontrarlo y ahora en aquel momento había aparecido allí misteriosamente como salido de la nada. Hay otro testigo que también menciona el arrojar de montones de yeso, el tundidor Juan Pérez. Un tundidor era un antiguo oficio medieval y se trataba del encargado de cortarle el pelo a los paños. Este testigo, el tundidor, informó cómo periódicamente entraba en la vivienda y que una vez estando junto a Antonio Ruiz y otras personas en el portal y sin haber nadie en la planta de arriba, observó cómo tiraron por la escalera una nuez grande, una mano de almírez, una brasa del fuego y un cuchillo. Él mismo subió a comprobar qué era lo que sucedía arriba, anduvo por todas las estancias de esa planta superior, comprobando todos y cada uno de los rincones, también de la casa, y no encontró absolutamente nada ni a nadie. También relató como Antonio Ruiz el suceso que vivió una de las hijas de Lorenzo junto a una criada. Pero estos extraños fenómenos no solo se sucedían en la casa, sino que también ocurrían en la bodega, lugar al que ni Lorenzo ni ninguno de los miembros de la familia se atrevían a bajar sin compañía. Y es que al parecer uno de estos testigos dijo que ya había escuchado hablar a las gentes del lugar que en aquella bodega habitaba un duende. En la bodega fue donde encontraron a Mariana, una de las hijas del matrimonio. Estaba desmayada y boca abajo entre dos cubas, su candil tirado en el suelo y su tocado bajo, y leo textualmente, bajo un canto muy grande que pesaría más de 10 libras, unos 4,5 kilos, más o menos. Según los testigos, la joven perdió el conocimiento durante más de media hora y vuelvo a leer textualmente. Fue necesaria la visita de un barbero y la dieron garrotes en los brazos hasta que la hicieron volver. ¿Qué contó ella que le había pasado? Pues dijo que había bajado a buscar unas tijeras a la bodega y cuando subía por las escaleras algo o alguien la agarró por detrás y la tiró. La criada María Sacristán también dio testimonio de duende o trasgo o cosa mala en aquella bodega. Además de los testimonios de los testigos, Lorenzo López presentó ante el alcalde mayor de la villa de Peñafiel la carta de pago del segundo plazo que le faltaba por pagar. En el documento, Lorenzo reconoce que liquidaba lo que restaba de los 500 ducados, que eran 94.000 maravedís, que pagó en reales de plata y cuartos, aunque no por ello renunciaba al pleito con Diego Martínez Bernal. Por otro lado, Diego Martínez Bernal presentó los testimonios de otras personas, también antiguos inquilinos de la casa, que vivieron en ella durante largos periodos de tiempo, que en su caso, según dijeron, no notaron absolutamente nada. A pesar de todas las historias, todos los citados, tanto de un lado como del otro, coinciden en que durante el primer año en que Lorenzo y su familia vivió en la casa, nunca se había
quejado de la existencia de duendes. Pedro Hernández, el procurador de Diego Martínez Bernal, intentó convencer al alcalde mayor con su escrito de bien probado que los testimonios que ellos habían aportado demostraban que en la casa nunca había habido duendes, trasgos ni nada parecido. Puede que algún ruido se escuchase, pero que no constaba que fuera algo sobrenatural. Y se refirió a los hechos como objetos que podían caer fortuitamente o animales como perros o gatos o cosa semejante, que en aquella época bien podían ser ratones o ratas, los que hacían aquellos ruidos y no, vuelvo a leer textualmente, fantasmas o duende o algún espíritu. Además, alegó que si en la casa hubiera duendes o fantasmas, estos producirían como mucho un aire y no podrían levantar ni coger objetos. Y que si fuera el caso de que la casa sí estuviera habitada por estos seres, no entiende por qué tardaron un año en aparecer y dar testimonio. Lo que él dice es que si así fuera, desde el primer momento en que se compra la casa y se van a vivir a ella, ya habrían sucedido aquellos fenómenos. En el juramento de calumnia ante el licenciado Maldonado, Lorenzo López reconoce totalmente convencido de que si él y su familia no hubieran abandonado la casa, probablemente hubieran acabado muertos. En la actualidad pensaríamos que Lorenzo y su familia estaban un poco mal de la olla. Pero como veis, en aquella época el tema de los duendes se lo tomaban muy en serio. El proceso llegó a su fin el 9 de marzo de 1590 y dándole la razón a Diego Martínez Bernal, así que tanto él como su mujer fueron absueltos de la querella impuesta por Lorenzo López. Pero si os pensabais que esta historia termina aquí, estáis muy equivocados, porque no contento con el veredicto del licenciado Maldonado, Lorenzo López recurrió el caso de los duendes a la Real Chancillería de Valladolid, instancia, y leo textualmente, donde además aquel gana una real provisión en la que se emplazaba a Diego Martínez a que acudiese a declarar en un plazo de 10 días. El procurador de Lorenzo dio varias razones para que el dictamen del alcalde mayor de Peñafiel fuera revocado. Él se basaba en que sí había duendes, ya que otros inquilinos de la vivienda anteriores a Lorenzo habían dado fe de ello. El desvanecimiento de Mariana, una de las hijas del matrimonio, lo consideraba como un intento de asesinato por parte de esos duendes, trasgos, demonios o lo que fuera que habitaba la casa, y que las gentes de la villa ya hablaban de que aquella casa estaba habitada por duendes. Era algo que se conocía de forma popular entre los vecinos de la zona, o sea, que antes de que Lorenzo López comprara la casa ya existía una leyenda de que allí pasaban cosas raras y que por eso Diego Martínez Bernal no podía decir que desconocía la historia. Por todo esto, el procurador de Lorenzo pidió a los oidores de la Chancillería que se anulase la venta y que los antiguos propietarios del inmueble le devolvieran al comprador los 250 ducados que les había pagado y además añadió que le debían pagar los intereses correspondientes en compensación a los daños que les había causado el comprar aquella casa. Diego Martínez Bernal no acudió a la cita porque no podía alegar nada y el 3 de julio de 1590 la Chancillería emitió una sentencia final dándole en este caso la razón a Lorenzo, anulando así la escritura de compraventa del inmueble y obligando a Diego y a su mujer a devolverle los 250 ducados. No contentos con esto, todavía exigieron más, volviendo a recurrir para que se le devolvieran el valor total, para que se le devolviera el valor total de la casa, que eran los 500 ducados, ya que la segunda parte la habían abonado mediante una carta de pago. El procurador de Diego apeló esto, volviendo al tema de los duendes y los trasgos, reafirmándose en que antes de vivir esta familia vivieron en la casa otras personas durante periodos muy largos, de 8 y 10 años, y nunca habían dado testimonio de ningún suceso extraño, y que si realmente fuera así no hubieran vivido tantos años en ella. Además, desacredita los testimonios de los testigos de Lorenzo por ser familia directa, miembros de su servicio o amigos y allegados.
El 20 de julio de 1590, el procurador de Lorenzo rebatió estas argumentaciones, atacó a los testigos presentados por Diego diciendo que sus declaraciones eran muy concluyentes y que, aunque decían no haber notado nada raro en la casa, sí coincidían diciendo que a veces escuchaban ruidos fuertes en ella. Así que ante esto, Diego presentó a 7 testigos más, 3 de ellos dijeron haber vivido en la casa durante muy largos periodos de tiempo y todos estaban de acuerdo nuevamente con que nunca notaron nada raro allí. Además dijeron que durante el primer año en el que vivió Lorenzo López en la casa, lo vieron siempre muy contento y creen que fue a raíz de que tuviera que pagar ese segundo plazo cuando comenzó con esta historia de los duendes. Al día siguiente, y sin perder tiempo, Lorenzo realizó su probanza y ganó una real provisión para su realización. Pocos días después, el escribano de la villa de Peñafiel, Francisco Rodríguez, efectuó el interrogatorio con el fin de demostrar que tras la salida de Lorenzo y su familia de la casa, allí continuaban sucediéndose fenómenos paranormales y que los nuevos inquilinos eran quienes los sufrían. Cuando Lorenzo dejó la casa, se la alquiló a un zapatero y a su esposa, Francisco García y Catalina Núñez. Este matrimonio, a los pocos días de entrar a vivir en la casa, ya comenzaron a percibir sucesos extraordinarios. Catalina, que solía subir por la escalera rezando el rosario, narra cómo en una ocasión, en el umbral, en la puerta del aposento del matrimonio en donde su marido estaba acostado en la cama, notó como algo o alguien la agarraba del brazo. Se asustó, gritó y rápidamente se metió en la cama junto a su esposo. Otro suceso inexplicable le sucedió 8 días antes de San Juan, mientras estaba limpiando. Ella escuchó un sonido como si hubiesen arrojado algo al suelo, y justo después una criada se acercó a la estancia donde estaba Catalina y le enseñó un cuarto, una moneda que le había caído del techo. Tras esto ella dijo, y viene recogido en el documento, que el diablo la llevase si tenía que vivir en aquella casa. El zapatero tranquilizó a su mujer y le dijo que probablemente aquello se lo había inventado la criada para asustarla, que probablemente llevaría ese cuarto escondido en sus senos y que ella misma lo hubiera sacado y arrojado al suelo pues como una especie de broma. Esta mujer también narró que un día apareció un castillo hecho con naipes, con cartas de una baraja, que lo achacó también a cosa de duendes y de hecho fue a avisar a las vecinas para que admirasen aquella obra tan extraordinaria, el castillo de naipes. Estas se quedaron maravilladas viendo aquello que, según ella, ningún humano era capaz de conseguir hacer, pero que, por favor, no dijeran nada a nadie y menos a su marido, ya que si se enteraba la reñiría. Existe el testimonio de Juan, un oficial de zapatero del taller de Francisco García, en el que relata cómo una noche en la que estaba acostado en la cama de un aposento alto de la casa y estando despierto sintió muchísimo ruido y como si arrojaran muchas piedras o chinarros escaleras abajo. En otra ocasión, estando durmiendo con otro muchacho, tenía los brazos destapados y notó cómo en uno le dieron un azote. Preguntó primero a su compañero de habitación si había sido él el que le había golpeado y este le dijo que no. Aquello la aterrorizó muchísimo. Un matrimonio que solía ir a casa de Francisco y Catalina 2 o 3 veces por semana a lavar la ropa, también decían escuchar ruidos como de piedras y chinarros caer. Todos estos sucesos, en verdad, atemorizaban a la mujer del zapatero, que le pedía que por favor la sacase de ahí. Estas últimas pruebas fueron determinantes en el caso y el 19 de diciembre de 1590 la Real Chancillería de Valladolid emitió un veredicto en grado de revista donde confirmó el anterior, pero con una diferencia, y es que en vez de solo 250 ducados, exigió que se le devolviera a Lorenzo López los 500 ducados
íntegros. 7 años más tarde volvió a dar de qué hablar esta casa encantada o maldita cuando Juan de Campos, un vecino de Peñafiel, demandó ante el alcalde mayor al anterior propietario de la casa, Gaspar de Castro. Y vosotros pensaréis, ya volvió a pasar que no le avisó de que la casa estaba habitada por duendes. Pues aquí os equivocáis. Sí estaba avisado. El vendedor aclaró en el contrato de compraventa, y leo textualmente, con la tacha que tiene de un trasgo u duende que dicen ha andado y anda. De lo que no estaba avisado este comprador era de que la vivienda estaba hipotecada por un censo de don Pedro de Luna de mucha cantidad, y es por esto que este hombre se querella. Esta disputa terminó resolviéndose en la Real Chancillería de Burgos y el 1 de abril de 1605 fue condenado Gaspar de Castro a devolver los 350 ducados que le habían pagado por la casa. En Tierra de Mouras. Pues este ha sido ese hecho histórico documentado del que os he hablado, que llegué a él de pura casualidad, no conocía la historia de esta casa, lo juro. Forman estos documentos que existen del siglo XVI, forman parte de esos fondos documentales públicos del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que podéis buscar. Yo llegué a ellos a través de pares, una historia que bien merecía un guión de cine y que sucedió en España, en nuestro país, hace muchos años, siglos atrás, pero desde luego que nos deja, o a mí me deja, con cara de ¿en serio? No me lo puedo creer. Además, en una época convulsa, porque recordemos que el Santo Oficio, la Santa Inquisición, estaba activa. Increíble, ya que la cosa ha ido de duendes y trasgos, y precisamente estos seres tocan muy mucho el folclore y la mitología de mi tierra, Galicia. He pensado contaros brevemente la historia de estos seres, no sin antes recordaros mis vías de contacto por donde me podéis seguir. En Twitter, @Tierra de Mouras, en Instagram en /Tierra de Mouras /podcast, también en mi perfil Kelly_Carrasco /80, en YouTube Kela Misterios e Historias Blog con V, y en TikTok Kela_Norte. Duendes y trasgos. Estos seres en el folclore y la mitología gallega equivalen a los trasnos. ¿Y qué son los trasnos? Bueno, pues son unos duendecillos domésticos que suelen habitar sobre todo en las casas, de actividad nocturna, en principio totalmente inofensivos, pero muy traviesos, les gusta molestar. En teoría no podrían hacer daño, excepto dar sustos e incordiar, como ya digo. También se dice que son los causantes de cambiar las cosas de lugar o hacer que desaparezcan y aparezcan en otro lado o al cabo de unos días. De ahí vendría esa expresión cuando no aparece algo, cuando decimos en esta casa aparezca que haya duendes, que yo soy muy asidua a decirlo, lo cual no quiere decir que crean duendes, pero me sale cuando no encuentro las llaves o el teléfono móvil, es muy típico, ¿eh? El trasgo, trasno o trasgu en asturiano no es solo cosa de Galicia, ya que este ser es tradicional prácticamente en todo el norte de España, de la península ibérica y en muchos lugares de Europa que probablemente heredaríamos de la cultura celta. También se refiere a ellos como pequeños demonios,
Suelen medir entre 40 y 80 centímetros de altura. En Portugal se les llama estrago o demonios da mão furada, demonios de mano agujereada. Suelen ser de apariencia humana, aunque en otras regiones, como por ejemplo en Cantabria, también se les suele representar con cuernos y rabo. Durante los siglos XVI y XVII, teólogos de gran reputación estaban totalmente convencidos de que los duendes eran una especie de demonios, como dije, menores, demonios domésticos, y existen numerosas actas de procesos inquisitoriales donde se muestra hasta qué punto se llegaba a creer en estos seres, daba igual la clase social, y cómo la Iglesia intentaba neutralizar la acción con reprobaciones y exorcismos. De hecho, Antonio de Torquemada dedicó un tratado de su jardín de flores curiosas a los fantasmas, visiones, trasgos, encantadores, hechiceros, brujas y saludadores. Y en ese tratado describió todas las actividades de estos seres. Según Torquemada, y leo textualmente, los trasgos no son otra cosa que unos demonios más familiares y domésticos que los otros, y así parece que algunos no salen de algunas casas como si las tuviesen por sus propias moradas y se dan a sentir en ellas con algunos estruendos y regocijos y con muchas burlas, sin hacer daño ninguno, que aunque yo no daré testimonio de haberlos visto, he oído decir a muchas personas de crédito que los oyen tañer con guitarras y con cascabeles, y que muchas veces responden a los que llaman y hablan con algunas señales y risas y golpes. Por cierto, que si queréis leer ese tratado Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, lo podéis encontrar totalmente gratis, el PDF, descargarlo en bibliotecaantológica.org. No puedo terminar sin recordar otro caso de casa o edificio habitado por duendes más actual, del siglo XX, principios, que se sucedió en Zaragoza. Concretamente, en el año 1934, en la calle Gascón de Gotor de Zaragoza, se sucedió un extraño suceso paranormal que conmocionó a todo el país y además fue objeto de la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en nuestro país. Incluso el periódico The Times, el periódico británico The Times, recogió esta noticia en sus páginas. La historia de la casa del duende de la hornilla. La historia de la casa del duende de Zaragoza a día de hoy se trata de un misterio sin resolver, pero actualmente este lugar ya no existe. La construcción fue derribada en el año 1977, dando así el carpetazo final al caso. En su lugar se construyó otro edificio al que bautizaron como Edificio Duende. ¿Y qué fue lo que sucedió en el número 2 de la calle Gascón de Gotor de Zaragoza el 27 de septiembre de 1934? Pues pasó que los vecinos de este antiguo edificio comenzaron a escuchar unas misteriosas y macabras carcajadas que los hizo levantarse de sus camas a las 6:30 de la mañana, y para su sorpresa comprobaron que en el rellano de la escalera, que era desde donde supuestamente procedían estas carcajadas tan siniestras, no había nadie. Pensaron que se trataría de la broma de alguien y ahí quedó la cosa. Unos días después se volvieron a escuchar los ruidos, más bien eran unas voces dirigidas esta vez a la sirvienta de la familia Palazón, dueños del inmueble situado en la segunda planta del edificio. Y es que a través de la hornilla de la cocina, un duende se dirigió a la sirvienta Pascual Alcocer, así por su nombre, motivo más que suficiente para que la familia Palazón y vecinos del edificio, aterrorizados, denunciaran los hechos ante la policía.
Una vez pusieron la denuncia, la policía realizó una investigación durante varios días que tuvo a toda la ciudad pendiente. La noticia saltó a la prensa y por lo tanto tuvo mucha repercusión en todo el país e incluso traspasó fronteras interesándose por aquellos fenómenos paranormales desde policías, periodistas e investigadores hasta autoridades. Se culpó a personas de provocar estos sonidos que después se comprobó que eran inocentes. Una de las primeras acusadas fue la misma criada, a la que se la acusó de poseer la habilidad de ser ventrílocua, o sea que era ella misma la que producía aquellas voces sin mover los labios. Esto después se comprobó que no era así, que era inocente, así que por aquella cocina desfilaron todo tipo de profesionales como policías, electricistas, fontaneros, médiums, incluso médicos y jueces. Hubo burlas, evidentemente, hubo burlas al respecto, hasta que estos mismos que desfilaban por la cocina de aquella segunda planta del número 2 de la calle Gascón y Gotor fueron testigos de las voces. Nadie fue capaz de dar con una razón lógica a lo que sucedía. Se rastreó y vigiló el edificio continuamente, se realizaron obras, se levantaron suelos con el fin de encontrar algún tipo de mecanismo sonoro que fuera lo que producía aquellas voces y aquellas risas. Evidentemente, nunca encontraron nada. El ilustre psiquiatra, el doctor Joaquín Gimeno Riera, avalado públicamente por el premio Nobel Ramón y Cajal, declaró: «Dudo de que no pueda tener el fenómeno una explicación racional. Me acuerdo perfectamente de que ha habido médiums, por lo general mujeres, que han llegado a realizar verdaderos portentos que todavía permanecen inexplicados. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que yo califique de médium a esa muchacha sin haberla sometido antes a un detenido estudio». Del origen de la voz, este prestigioso psiquiatra dijo: «Cabe la ventriloquía en una histérica, cabe lo que llamamos alucinaciones psicomotrices y caben una porción de cosas patológicas que sin ver a la joven es imposible concretar. Si se tratase de una hipersensible, tiene días y horas, que es lo que se llama fraudes de los médiums, es decir, que su hipersensibilidad aumenta o disminuye». La sirvienta de la familia Palazón fue sometida a un examen forense y tras esto fue emitido un informe donde se descartaba a la sirvienta como posible origen del fenómeno. Se descartó que fuera un fenómeno de ventriloquía inconsciente provocado por la histeria de la criada, porque aquel fenómeno misterioso se producía en ausencia de esta chica. No descubrimos en ella fabulaciones, tendencia a la mentira ni simulación. Alejada la muchacha de la cocina, continúa dejándose oír la voz. No podemos probar siquiera que se trate de una histérica ni tampoco de una médium. Tanto la policía como fontaneros, electricistas y albañiles han hecho diversas inspecciones, no habiendo encontrado instalación alguna que conduzca a la voz fantasmal. La familia Palazón no soportó la repercusión mediática del caso y debido a la gran cantidad de gente que se reunía, se agolpaba a diario en torno a su vivienda, se agobiaron y no les quedó más remedio que irse de allí. Y los vecinos de la tercera planta, la familia Grijalvo, fueron quienes se mudaron y habitaron la casa del Duende de la Hornilla y, por supuesto, continuaron escuchándose las misteriosas voces. Lo más aterrador de este caso sucedió el 25 de noviembre de 1934, cuando una de las más famosas videntes de la época quiso establecer contacto con aquel supuesto duende en una sesión espiritista en una casa del barrio de la Magdalena. Una sesión que terminó en tragedia con la propia muerte por colapso de la sensitiva. Otro vidente aragonés, Tomás Menés, visitó aquella cocina de la segunda planta de la casa del Duende de la Hornilla, consiguió filmar
la cocina con cinematógrafo, pero a día de hoy no se sabe qué pasó con aquellas películas, su paradero. Por cierto que este chico, quiromante y profeta, decía de sí mismo que era medium y declaró en una revista de la época que tenía el don de la clarividencia y que era el que mayores éxitos le proporcionaba. Se dice que predijo la muerte de Joselito. Predijo el 23 de mayo de 1934 la muerte violenta de Engelbert Dollfuss. Y efectivamente, en julio, el canciller austriaco cayó muerto en un fallido golpe de estado nazi. Tras estos hechos adquirió fama y sus clientes fueron en aumento, entre los cuales se incluían periodistas y personalidades importantes. También se dice que profetizó la Guerra Civil Española, pero también se equivocó en muchas otras de sus predicciones. Si os interesa saber sobre este personaje, os recomiendo que leáis este artículo titulado Tomás Menés, el profeta estrellado de la República, de la página La Cantera de Babi. Este caso fue recogido por el rotativo británico The Times, que publicó la noticia el 27 de noviembre de 1934, y esto provocó la proyección del caso al mundo entero. Un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan de dar con la pista de la misteriosa voz. Un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno. Han removido todo el piso, incluso han levantado el tejado, pero los trabajos han sido totalmente infructuosos. La policía trabaja activamente. No se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se destacasen varias personas y se lanzaran al techo, presas de gran alteración nerviosa, para buscar al duende. La policía se ha visto obligada a desalojar varias veces la puerta de la casa. El supuesto duende hasta mantuvo conversaciones con los agentes de policía, agentes de seguridad, durante aquellas investigaciones que se hicieron. El asunto incluso llegó a ser censurado por las autoridades políticas de aquella época, ya que, pues no se encontraba ninguna explicación a aquel fenómeno, y ante aquella situación de impotencia, de no saber, de no dar con una respuesta, y ante aquella histeria de la gente, el gobernador civil de la provincia de Zaragoza, Otero Mirelis, emitió un comunicado. Son ya muchos los días que se está tratando la cuestión del duende, sin que se haya puesto la menor dificultad a la exposición de las más variadas noticias y comentarios, que no han tenido otra virtualidad que la de colocar a Zaragoza en un plan de actualidad, no sabemos si beneficioso o perjudicial. Al objeto, pues, de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente y necesario silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus espaciadas monosílabas frases ha llegado a atraer la atención del país y tal vez preocupar a algunas personas. Confío en que muy pronto hemos de conocer al chusco y que así desaparecerá la infundada inquietud que este hecho haya podido despertar, y por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Finalmente, en diciembre de aquel mismo año, las autoridades competentes dictaron su veredicto, dando así un carpetazo final para cerrar un caso que especialmente molestaba y, por así decirlo, avergonzaba a aquellas autoridades. ¿Qué se sentenció? Pues finalmente se culpó a la sirvienta y a las personas que habitaban en aquel edificio, y os voy a leer lo que se determinó.
Las experiencias realizadas demuestran con absoluta claridad que la voz es debida a un fenómeno psíquico que únicamente se produce en determinadas circunstancias. En la cocina de la casa nos encontrábamos la muchacha de servicio de los antiguos inquilinos, 2 testigos y yo. Bajo el punto de vista científico no puede ser más interesante y sugestivo, pues aunque no es el primero que se produce, son muy contados los que se registran en la historia médica. Las actuaciones practicadas serán archivadas hoy por no haberse encontrado persona responsable de la falta. Pero el segundo expediente forense, como dije antes, apuntaba a la sirvienta como sospechosa y responsable de aquella voz. Pascual Alcocer, tras esta sentencia, fue desterrada de su ciudad natal. Obviamente ella ni ninguna de las otras personas que habitaban en este inmueble podían ser los responsables. Parece ser que todo se orquestó de esta manera porque las autoridades querían acabar a toda costa con este asunto, dejar de ser noticia. Según cuenta esta historia, ese mismo mes, en diciembre de 1934, el supuesto duende desapareció, pronunciando sus últimas palabras con unas frases súper aterradoras. Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. Cobardes, cobardes, voy a matar a los habitantes de esta maldita casa. En tierra de Mouras. Yo no sé qué pensaréis vosotros de este caso de Zaragoza, del anterior que os conté la historia. ¿Creéis en los duendes? ¿Qué podían ser esas voces? Efectivamente puede ser que se trate de un fenómeno psíquico, el poder de la mente, un bajo astral, energías que se quedan impregnadas entre esos muros, en esas estancias, fenómeno poltergeist. Bueno, pues me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios, así que ya sabéis, podéis compartir vuestros puntos de vista y lo que pensáis sobre este tema tan peculiar de los duendes en las casas. Espero que os haya gustado este programa. Estoy pensando que es probable que el próximo sea el último de esta primera temporada. Me tomaré un descansito para proyectar esa segunda temporada del podcast. Meditaré si seguir o no seguir con él. Pero bueno, en principio tengo en mente seguir, pero bueno, en tiempo de relax pueden pasar muchas cosas. Así que nada, muchas gracias a los que os suscribís, a los que dejáis vuestro like, a los que compartís y retuiteáis el programa. Como digo siempre, si no fuera por vosotros y vosotras, esto no sería posible. Así que millones de gracias, se os quiere.